Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, asambleísta Fernando Villavicencio, para que nos ilustre. Siempre da muy buenos datos de investigaciones, lo ha hecho siempre, ahora con mayor responsabilidad desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Quisiera empezar para luego hablar también de esta propuesta que ha insistido de la consulta popular frente a esa estructura vergonzosa, deprimente de esa Asamblea Nacional que solo tiene una agenda hoy de repartirse los cargos internos, repartirse los organismos de control y buscar la desestabilización. Esa es la agenda que está a la cabeza del correísmo, a los que se suma Pachacuti, aliado al correísmo, a los que les garrotearon antes, ahora están juntitos, y también en algunas votaciones el Partido Social Cristiano, hay que decirlo. Saludamos a Fernando Villavicencio. Bueno, empecemos con el caso Sucre. ¿Cómo va esa investigación de otro escándalo de las estafas que este país ha vivido? Buen día. Saludo, Miguel. Ahora desde Guayaquil estamos próximos a instalar una nueva sesión de la Comisión de Fiscalización para abordar temas pendientes como el juicio político al Consejo de la Judicatura, aprobar un posible calendario de comparecencias y también continuar con la investigación de la trama de corrupción en el sector de salud liderado por el prófugo de la justicia que se encuentra en Miami, me refiero a Javier Jordán Mendoza. Y esto, sin embargo, no nos quita espacio y tiempo para poder interesarnos y preocuparnos de estos nuevos casos que en realidad son viejos, de corruptelas del pasado, que ahora empiezan a salir y a proyectar grandes titulares gracias a la gestión de la justicia americana y siempre gracias a la justicia de los Estados Unidos, como es esta nueva trama, que es una ampliación de lo que ya se viene investigando de la corrupción en la aseguradora Sucre y Rocafuerte, que fue absorbida por Sucre. Ahora ya han aparecido nombres, no son nombres nuevos, son nombres que ya figuraron acá en algunas investigaciones periodísticas, como el caso del señor Merlo y otros. Y ahora viene otra parte, y siempre hay que destacar el trabajo de los medios de comunicación, es decir, a esta investigación importante de la justicia de Estados Unidos se suma, por ejemplo, el trabajo de Diario Expreso, de colegas periodistas que están apasionados por este tema y están haciendo nuevos aportes. Entiendo yo que hay nuevos descubrimientos sobre la existencia de empresas vinculadas a estos 3 ciudadanos que aparecen relacionados en el escándalo Sucre, empresas en Londres, si me refiero a Inglaterra, y otras en Perú, empresas constructoras que estarían utilizando este mecanismo de compañías offshore o compañías en otros países para lavar y esconder el dinero. Es una trama que nosotros no lo hemos asumido todavía, pero más lo comento desde mi experiencia y mi conocimiento desde el periodismo, estimado Miguel. Fernando, ¿cuáles son esos 3 ciudadanos, hay que recordarle al país para hacer escarnio, que están vinculados al caso Sucre? Bueno, varios ciudadanos están vinculados al caso Sucre. El principal, sin duda, ya está siendo procesado en los Estados Unidos. Entiendo que es el señor Rivas Domenech. Hay otros nombres del señor Sánchez y ahora el señor Merlo y algunos amigos. Es decir, son una trama como de unos 10 nombres importantes que aparecen relacionados a la corrupción en la aseguradora Sucre. Todos estos nombres no solo están siendo investigados por la justicia de los Estados Unidos, sino también ya hay expedientes abiertos en la Fiscalía General del Estado. El problema aquí con la Fiscalía es que el expediente se abre y como que ahí se queda. A ver, vamos ventilando los casos que mencionaba Fernando Villavicencio. Juicio al Consejo de la Judicatura, ¿qué va a pasar? Vamos a iniciar la fase de pruebas, de presentación de pruebas de cargo y de descargo. También debo señalar que este juicio que empezó con 2 interpelantes, el asambleísta de UNES, Fausto Jarrín, y su colega de la misma línea política, Viviana Velos, quedó medio patojo porque el señor Jarrín decidió abandonar el Parlamento y yo no sé por qué.
Algunos dicen que por miedo a que se presione una explicación sobre dónde están $650,000 de la compra-venta de la Casa Coloma, que nunca fueron bancarizados, y que él dijo en escritura pública haber recibido en cash, en efectivo. Bueno, los miedos él tendrá, las razones él tendrá, pero ya no está. Entonces ahora está solo con una interpelante, la Viviana Veroz. Ella ha presentado un cuadro de comparecencias donde están varios jueces correístas. Es un cuadro de lujo del correísmo. Está, por ejemplo, el juez Miguel Jurado Favara, ferviente, apasionado defensor de los correístas. Él fue el que sentenció a Francisco Endara, entiendo que a 18 meses o 2 años, por aplaudir. También está Merck Benavides, recordado por haber sentenciado a Galo Lara y a su pareja sentimental. Y están también los jueces que sentenciaron a Clever Jiménez, Carlos Figueroa y ¿quién habla? Así es que es una trama muy bonita, es un cuadro de lujo de los testigos que presentará la colega legisladora Viviana Veloz, pero ahí nos vamos a dar. Entonces, esto empezará ya en los próximos días y también los vocales del Consejo de la Judicatura presentarán, entiendo, sus testigos y sus pruebas de descargo. Por cierto, hay que estar claros, de acuerdo con la Constitución, para destituir, censurar y destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura se necesitarán los 2/3, es decir, 92 votos. Efectivamente, mayoría calificada, como se llama, y veamos si en el Pleno les alcanza los votos a los correístas, aunque ellos siempre hacen malabares. Lo que haga la Comisión de Fiscalización mucho no importa. El peso jurídico, la aplicación de la ley y del derecho no importa, en un escenario donde prima el voto. Entonces, si consiguen los 92, pues serían destituidos. ¿Y cómo va la investigación sector salud y el señor Javier Jordán, que estuvo en la piscina junto a Ronnie Aliaga, que sigue ahí como que no ha pasado nada en la asamblea? Ese es el caso que hoy vamos a retomar aquí en Guayaquil. Estamos avanzando nosotros, recibiendo nueva información. Tenemos ya nuevos datos que son viejos en realidad sobre los vínculos que tenía con esta red el ex legislador correísta que luego se hizo morenista, Julio César Quiñones. Él estuvo relacionado con el manejo de algunos hospitales, en particular el Hospital de Milagro. Otro nombre que aparece acá es el de Publio Vázquez, este señor que, entiendo, tenía orden de captura, pero misteriosamente le cambiaron de medida cautelar y ahora está muy ocupado acá en Guayaquil, está por aquí y por allá, es decir, el señor está libre y la justicia esperando. Son más de 50 casos abiertos, acciones penales abiertas en contra de Javier Jordán, Pablo Mendoza y otros, que no avanzan en la fiscalía, en la función judicial. Esto también tendrán que responder las autoridades judiciales, porque en este país no solo domina la corrupción, también domina la impunidad, y la impunidad es peor, y esta es responsabilidad de la justicia. Ahí hay otro nombre, Miguel, que aparece en la piscina, que es el del ciudadano Leonardo Cortázar, que no solo está relacionado con la compra, con la venta o provisión de equipos médicos, de insumos con sobreprecios, sino también al manejo y control de importantes negocios en el área eléctrica, en particular en CENEL. Y al parecer este señor no solo tenía vínculos y poder en el pasado, inmediato, en el morenato y en el correato, sino también lo tiene ahora. Por esa razón hemos ampliado la investigación para poder identificar cuáles son los nexos entre el señor Cortázar y autoridades del gobierno del presidente Lasso.
El 50 casos de salud, descríbanos algunos de los que están en investigación y que hay impunidad, todavía no se ha castigado. Bueno, hay acciones penales, por ejemplo, como las que se siguieron en contra de Jacobo Bucarán, de Dalo Bucarán Puley, y en todas estas está vinculado Javier Jordán, Daniel Salcedo, la familia de Daniel Salcedo. Unas son por venta de medicinas con sobreprecios antes del gobierno de Moreno, del gobierno de Correa. Varias existen sobreventa de medicamentos, servicios médicos y otros durante la época de pandemia, que es la más dolorosa. En total, el reporte de la Fiscalía General del Estado habla de 57 expedientes penales abiertos por estos casos de corrupción que vinculan al pago de sobornos, la venta de medicinas e insumos con sobreprecio en los hospitales de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud. Quiero contarles que en la comparecencia del señor Contralor General del Estado hace pocos días a la Comisión de Fiscalización, nos dejó muy sorprendidos, dolorosamente sorprendidos, cuando reveló que entre el 2019 y el 2021 reveló una cifra escalofriante de corrupción en los hospitales públicos y en los hospitales del Seguro Social de 651 millones de dólares. Pues imagínense, Miguel, yo escucho a algunos legisladores y a los sectores ciudadanos que levantan la voz exigiendo presupuesto para la salud, y me parece correcto. Pero cuando exigimos presupuesto para la salud y tenemos un bolsillo roto de la corrupción, 651 millones de dólares en 2 años, aparece que estamos pidiendo presupuesto para los mafias, para los corruptos. Entonces, la lucha por el presupuesto tiene que ir acompañada de una batalla frontal en contra de la corrupción. En este caso revelado por el Contralor, estamos hablando de aproximadamente 87 informes con responsabilidad remitidos en los 2 últimos años a la Fiscalía General del Estado, de un total de 166, si no me equivoco el número exacto, tengo buena memoria, de exámenes especiales concluidos realizados por la Contraloría General del Estado. Entonces estamos frente a una catedral de la corrupción. Esto es pavoroso, Miguel, en el plano de la salud, y no hay, maldición, un solo sentenciado. Creo que el único que está por ahí, eso porque se les cayó la avioneta, es el señor Daniel Salcedo. Pero los demás están gozando la fiesta de la panza llena, unos en Miami, en la piscina que usted ha recordado, y otros aquí en la ciudad de Guayaquil, otros en Quito festejando la abundancia y el robo de los fondos públicos, mientras la gente en los hospitales no tiene para un maldito paracetamol. Asambleísta Villavicencio, de esos 57 casos en indagación penal en la Fiscalía, ¿no han pasado de eso? Muy pocos han llegado a judicializarse, la mayor parte están ahí. Voy a recordar lo que dijo la fiscal en su comparecencia, que no avanzan los casos porque están prófugos. En el caso del señor Publio Vázquez, esto no es cierto. El señor Publio Vázquez está aquí practicando jiu-jitsu en San Borondón. Se pueden imaginar, gordo, lleno de vida, musculoso, aprendiendo llaves, gozando la plata que se robaron de los hospitales. No es justo. Bueno, y a propósito de tantas denuncias, Código Vidrio, el portal digital de Arturo Torres, denunció en las últimas horas en el sector petrolero, que también Fernanda Villavicencio ha investigado tanto y durante tantos años. Aparece Rafael Poveda, es decir, siguen apareciendo los ex altos funcionarios del correísmo. Esta nueva entrega que hace Arturo Torres, ahora en primicias, ya lo hizo antes en Código Vidrio, un primer video donde aparece el que graba los videos, que es José Luis Cortázar y Jorge Glass y su grupo. Estos videos lo que hacen es poner un sello de veracidad dolorosa, fatal,
de cómo operó en el correísmo la entrega de los mayores negocios públicos, me refiero a los campos petrolíferos ecuatorianos, a compañías privadas. Llamemos con el nombre que le gusta a los políticos, en especial al correísmo. Estamos hablando de la mayor desvergüenza de los últimos años y décadas. Un gobierno que se proclamó socialista, revolucionario, privatizó, ese es el término, privatizó las joyas de la corona, los campos petroleros considerados así, porque no podían ser entregados al capital privado, según la izquierda revolucionaria, porque esos campos petroleros eran el pan del Ecuador, tenían costos de producción muy bajos, de 8 a máximo $10. Estos campos petroleros, los nombres son muy conocidos: Sacha, Shushufindi, Auca, Libertador, Cononaco, son los campos conocidos como joyas de la corona. Y estos campos, que Correa se acuerda, Miguel, el 2006, le decía a Lucio Gutiérrez, por la sola intención de querer privatizar las joyas de la corona, Lucio Gutiérrez debió irse a político, revolucionario, guevarista, marxista, leninista, estalinista de Rafael Correa, y fue haciendo miau y se fue repartiendo a la empresa privada los campos de joyas de la corona. Uno de esos campos es Shushufindi, que hace referencia en este video segundo que fue publicado el día de ayer, donde aparece José Luis Cortázar conversando con Rafael Poveda, quien era a esa fecha ministro coordinador de sectores estratégicos, y con Pedro Merizalde, que es un prófugo de la justicia, que era ministro de Energía y Minas. Y claro, es terrible escucharles, porque lo que se confirma ahí es que el establecimiento de tarifas descomunales, estamos hablando de más de $30 que se les paga a la compañía, que se le paga a la compañía Schlumberger por producir un barril de petróleo, o 39,62 en el caso del campo Libertador. Estas tarifas fueron establecidas sin ningún informe técnico, sin ninguna racionalidad, sino al ojo, bajo los acuerdos directos entre el gobierno de Correa y la empresa transnacional Schlumberger. Estamos hablando de tarifas de $30 cuando el costo de producción para Petroecuador era de $10,50 en el caso del campo Shushufindi. También queda claro que la curva base que se estableció, es decir, para diferenciar la producción que mantenía Petroecuador hasta esa fecha y la nueva producción que iba a generar la empresa Schlumberger con inversiones sobre la que debía ganar esta tarifa, esta curva base también fue establecida en forma antitécnica y a la baja. Es decir, si a esa fecha y a posteriori estaba produciendo 40,000 barriles diarios, solo pongo un ejemplo, Petroecuador, estos sinvergüenzas pusieron una curva base mucho más baja de 38, 37, 36,000 barriles, y esos 4,000 barriles día prácticamente se les regalaba a la compañía transnacional. Estos elementos configuran varios delitos a mi criterio, según otros expertos del tema petrolero también, como asociación ilícita, peculado. Por esa razón, yo he exigido que la Contraloría General del Estado, en el marco de sus competencias, lleve adelante un examen especial integral a todos los contratos de servicios específicos que se suscribieron durante el gobierno de Correa y sus modificatorios, y también requerir del Procurador General del Estado un informe jurídico respecto a la licitud de este modelo de contratos. Este modelo de contratos de servicios específicos con financiamiento es un modelo para proveer de comida, para la compra de un equipo, pero no es un contrato para la exploración y explotación petrolera. Es decir, a más de la corrupción, del millonario perjuicio al Estado ecuatoriano, también se habría vulnerado la ley al entregar campos en operación sin un modelo de contrato que consta en la normativa ecuatoriana, Miguel. El caso de Poveda, ¿en qué debiera quedar? ¿Nueva investigación? ¿Nuevo procesamiento? Hay tantos nombres, tantos casos que no sabemos en qué van a terminar. Mire, sí, yo ando confundido a veces
disculpen si a veces me equivoco de un nombre de un caso, pero son centenares de casos que tengo en mi cabeza. Este caso yo ya presenté los documentos hace meses a la Fiscalía General del Estado, pero para la Fiscalía es mucho más importante allanar la casa de un expresidente que salió del país hace 2 años, me refiero a Lenín Moreno. Hay que esperen unos añitos más y de una vez allanen la tumba. Van a allanar la casa de Lenín Moreno cuando lo que tienen que hacer es investigar estos casos de corrupción. Por favor, señora fiscal. Bien, ¿qué otros casos están en la comisión que permitan ir ilustrando, por lo menos concienciando de tanta corrupción y tanta impunidad en el Ecuador? Más de 50 grandes casos. El que se viene, y por eso entiendo que está asustado Rafael Correa, es Coca-Cola Sinclair, una investigación enorme, tal vez la más, después del caso Petrochina, la más representativa por el volumen, la magnitud y la trama siniestra que está atrás. Hemos fusionado 2 casos, que es el caso Coca-Cola Sinclair, propiamente dicho, hablamos de los costos que le representó esta central hidroeléctrica, el proceso precontractual, contractual, la operación, las fallas, los riesgos de la erosión regresiva que enfrenta la zona, y hemos mixturado con el caso INA Papers, así se conoce, a este pago de sobornos de dinero de parte de la compañía china Sinohydro a empresas vinculadas a los amigos del expresidente Lenín Moreno. Por eso el acrónimo del caso es Coca-INA. Esperamos en las próximas semanas ya poner a debate al pleno de la Comisión de Fiscalización este informe, que es muy extenso y sin duda será motivo de una enorme crítica por parte del correísmo. Pero esa es mi función, eso lo haré. También se vendrá el caso de Toachi Pilatón, un informe sobre minería. Reitero, tenemos cerca de 50 casos agendados. El caso Coca-Cola Sinclair indudablemente es grande, dada la dimensión de la obra y los problemas que hay. ¿No debiera eso, luego del informe, judicializarse, investigarse penalmente y avanzar hasta llegar al establecimiento de responsabilidades? Lo que manda la normativa es lo que hemos establecido en otros casos. Yo no puedo adelantar cuál es el destino. Ojalá tengamos 5 votos, que son los que se requiere para aprobar un informe en la Comisión de Fiscalización. Pero claro, de encontrarse presunción de delitos, se remitiría a la Fiscalía General del Estado, obviamente a la Contraloría para realizar nuevos exámenes especiales si no se han hecho, a la Procuraduría General del Estado y al gobierno del presidente Guillermo Lasso para que se apliquen las enmiendas y los correctivos. Ya hay un informe reservado muy preocupante que yo mismo me permití poner en manos del primer mandatario. Es un informe que alerta sobre la imposibilidad de continuar con las reparaciones de las cerca de 8,000 fisuras y fallas que tiene los distribuidores de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, y la recomendación central es de que el Estado ecuatoriano no puede recibir esa central en estas condiciones. Y por esa razón en los últimos días también he levantado una voz crítica respecto a la participación del ministro Javier Vera Grunauer. Sin embargo, en las últimas horas, Coca-Cola Sinclair ha señalado que avanzará con las demandas en contra de la fiscalizadora y de la empresa Sinohydro. Estamos hablando de cumplir el mandato del informe de la Contraloría General del Estado, que señala que no se puede recibir esa central si no se cumple lo establecido en el contrato, que es tener una vida útil de 50 años como mínimo. Volviendo al tema de los casos, la decena de casos petroleros, quizás la Contraloría, que se ha pedido su auditoría, no se vería limitada, dado los 7 años para atrás, que pudiera ser. La Fiscalía General del Estado también puede investigar esos casos. Si hay un delito de peculado, por ejemplo, es imprescriptible. Yo he señalado frente a este criterio de que efectivamente los plazos tendrían que respetarse de 7 años.
En el caso del campo Shushufindi, hubo un contrato modificatorio que se suscribió el año 2016, es decir, habría suficiente base legal para avanzar en un nuevo examen especial. Y lo propio en la firma del contrato del campo Auca con la compañía Schlumberger, que fue suscrito el año 2016 y estamos en el año sexto. Por ahí escuché algunas voces, sí, que siempre están preocupados de estos temas secundarios, ¿no? De los tiempos y los plazos. Vayamos a los temas de fondo. La entrega de estos campos petroleros al capital privado a través de un modelo contractual inexistente, esto fue realizado en el gobierno de Correa, constituye, después del caso Petrochina, tal vez uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia petrolera ecuatoriana. Bueno, seguiremos hablando de estos tantos casos de corrupción. Un tema final que quiero plantearle por ahora esta mañana. Bueno, Consulta Popular ha repetido, ha señalado la necesidad de algo que debiera ser un clamor nacional, el cambio de esa estructura vergonzosa de esa Asamblea Nacional que solo se ha dedicado en los últimos tiempos a captar la conducción de la Asamblea para luego ir al control, perdón la redundancia, de los organismos de control. Esa agenda destructora avanza. Mientras tanto, ¿qué posibilidad hay de que tenga eco una consulta popular que cambie esta estructura, Fernando? Miguel, yo voy a perder la voz de tanto rogar al presidente Lasso, de pedir a su gobierno que piensen en el país y no en su popularidad. No, el país está primero. Acabamos de salir de una intentona golpista, sí, fallida, gracias a la acción de importantes sectores demócratas de este país, de ciudadanos, de la prensa libre, que impidió que se consume un golpe de Estado orientado a derrocar al gobierno e imponer modelos que beneficien a estructuras delictivas. Esto se ha dicho y existe suficiente evidencia para confirmarlo, pero parece que no se aprende o no aprenden las lecciones. La consulta popular es una iniciativa de los ciudadanos de este país, no es un plan o un proyecto que haya nacido exclusivamente del presidente Guillermo Lasso. Fue parte de una agenda de la campaña de segunda vuelta de un acuerdo que suscribió conmigo y con otros sectores. El presidente debió haber convocado a la consulta popular los primeros 100 días y sin embargo, por recomendaciones, miedos y temores de algunos sectores, se ha postergado la realización de este importante proceso de exigencia a la ciudadanía para que sean ellos, a través del voto, los que decidan el país que queremos. Como usted ha dicho, Miguel, y el país lo siente y lo sabe, no podemos seguir gobernados por una asamblea que atropella los niveles éticos, estéticos, democráticos, que no cumple con los grandes anhelos de la sociedad ecuatoriana. Una asamblea compuesta por legisladores que tienen glosas confirmadas, informes con responsabilidad penal, otros que no han pagado las pensiones alimenticias de sus hijos. Estos señores no pueden estar en asamblea, y letrados que no pueden articular una frase completa no pueden estar en asamblea. Este parlamento, esta asamblea tiene que irse a su casa y tiene que venir un vigoroso parlamento bicameral con un senado de altísimo nivel académico, ético, estético, político, con gente que haya servido a esta patria. Tenemos que avanzar hacia allá, a reducir el número de legisladores, 24 senadores y máximo 51 congresistas de la Cámara Baja. Estamos hablando de 75, tal vez 80 parlamentarios con un Congreso Nacional que se haga respetar y que respete, que pinte un panorama distinto de sociedad. Obviamente, estamos hablando también de desbaratar y descorreizar el Estado, este monstruo de 5 cabezas que nos dejó de herencia el chavismo ecuatoriano. Tenemos que avanzar finalmente a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. En esta primera fase, esta enmienda estará orientada a retirarle, a quitarle al Consejo de Participación Ciudadana las facultades de elección de autoridades de control
y estas pasarán a ser de función, en este caso, del Senado, del nuevo Senado de la República. Algo muy importante, Miguel, que yo he conversado con la gente, estaba en Cuenca, aquí en Guayaquil, prácticamente nadie me ha dicho no. Si ustedes están de acuerdo, si los ecuatorianos están de acuerdo, como parte de esta guerra contra el narcotráfico, contra las mafias y la delincuencia de cuello blanco, de enmendar la Constitución de Montecristi, esta Constitución correísta, y facilitar la extradición de los capos del narcotráfico y delincuentes de cuello blanco, no solo a Estados Unidos, sino al país que lo requiere. Yo le aseguro, Miguel y ecuatorianos, que con esta pregunta, el 100% de ecuatorianos va a votar que sí, y vamos a tranquilizar esta patria, a impedir que continúe esta guerra en las cárceles, que continúe el sicariato, que nuestros hijos se queden en casa y no puedan salir a disfrutar de un parque, a caminar libremente por las calles. Este país no puede convertirse en México, donde el presidente de la República abraza a la mujer del Chapo Guzmán y le perdona la vida al hijo del mayor narcotraficante de este continente. Este país no puede avanzar a convertirse en México. Por eso hay que extraditar a estos criminales a los Estados Unidos y a otros países. Ya vendrán los correístas a decir, aquí se vulnera la soberanía. Ya vendrán los correístas a decir, Villavicencio vende patria. Ya vendrán a decir, porque ellos son los principales defensores de los criminales. Ahora, ¿cómo viabilizar esto? Si el presidente ha desoído el planteamiento de una consulta popular, ¿cómo viabilizar? Porque lo penoso y lamentable, Fernando, es que si esto no cambia hoy, vamos a ir, las seccionales seguirá igual, las presidenciales del 2025 vamos a ir a lo mismo con esta estructura correísta que le tiene bloqueado al Ecuador. Yo anoche aproveché estar aquí en Guayaquil y conversaba con algunos ministros, y ellos coinciden en que es el momento de la consulta popular. Si hay algún dispositivo que hay que romper ahí en torno al presidente Guillermo Lasso, hay que hacerlo. Además, el presidente solo tiene que convocarla. La campaña, sí, apasionada será de la gente buena de este país, de los gremios de empresarios. Yo vengo de Cuenca, Miguel. Todos los empresarios, sí, de la Cámara de Comercio, de los industriales, apoyan entusiasta esta consulta popular. Obviamente no son solo estas preguntas, habrá otras preguntas más. Entiendo que el presidente de la República ha recibido ya otras iniciativas. Yo hice llegar las mías, son aproximadamente 5. Espero que en los próximos días el presidente de la República le diga en cadena nacional a los ecuatorianos que vamos a consulta popular y la ciudadanía de este país se prepare para hacer una gran campaña, para iniciar una gran transformación del Estado ecuatoriano, lo que podríamos llamar como la resurrección de la República, incluso para impedir que prosperen estas iniciativas que aparecen de vez en cuando, iniciativas secesionistas. Y si la Corte Constitucional bloquea la consulta popular, porque lastimosamente ese es nuestro querido país. Algunas de estas preguntas ya han sido aprobadas por la Corte Constitucional. Por eso nos estamos cuidando de que avancemos con enmiendas. El caso, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, no apuntamos a la eliminación en este momento del Consejo de Participación Ciudadana, sino a retirarle las facultades de designación de autoridades de control. Lo propio en el caso de la Asamblea, no estamos planteando la eliminación de la Asamblea, sino mejorar la calidad de los legisladores, poniendo límites a su elección. O sea, yo no creo en este país que algún ecuatoriano está de acuerdo con que alguien, un exalcalde corrupto que se robó la plata, ¿sí?, vaya a protegerse con inmunidad parlamentaria cuando tiene un informe con responsabilidad penal o una glosa confirmada. Esa gente no puede estar en la Asamblea, tiene que estar en la cárcel. Y debiera haber requisitos para los asambleístas, o vamos a seguir viendo esa calidad mediocre de la mayoría de asambleístas. Por supuesto, para el Senado de la República, solo para el Senado, no para la Cámara Baja, debería tener mínimo 35 años de edad y título de tercer nivel. ¿Usted abriga esperanzas de que esto pudiera viabilizarse en el país? O vamos a consulta popular o volverán los de octubre del 19 y de junio
del 2022, presidente Lazo. No hay otro camino, hay una disyuntiva allí. No hay otro camino. Vamos a la consulta popular. No hay nada que resuelva todo, pero siempre resuelve algo. La consulta popular va a plantear un horizonte a todos los ecuatorianos, va a poner a debatir a los ciudadanos de este país el modelo de Estado que queremos, el modelo de asamblea y de asambleísta que queremos, los gobiernos de control que queremos y anhelamos. Y eso va a desinflar las intentonas golpistas. Le va a poner al país a conversar, reitero, esta nueva agenda. Ahora, hay argumentos jurídicos que estos cambios debieran ir a una asamblea constituyente, lo cual sería otro enredo de los que ha pasado el Ecuador en su historia reciente. Puede haber tiempo para eso y para más, pero la consulta popular lo que hace es abrir la puerta a la reforma política del Estado y a abordar los grandes temas como la seguridad, el narcotráfico, la corrupción, etcétera. Obviamente, la reforma política no acaba con la consulta popular. Incluso podríamos debatir en adelante la posibilidad de una asamblea constituyente para una gran transformación de la actual constitución, pero este momento es mi criterio y el criterio de un importante sector de ecuatorianos. Vamos a la consulta popular para, reitero, abrir la puerta a una reforma política del Estado. ¿Y qué dicen los asesores y el entorno del presidente que ha tomado contacto, Fernando Villavicencio, a fin de concienciar? No voy a decir sus nombres, pero son muy conocidos, están completamente de acuerdo con la consulta popular. Pero claro, finalmente quien decide es el presidente de la República. Por eso está en manos del presidente Guillermo Lasso. Y reitero, presidente Guillermo Lasso, con el mayor afecto, o avanzamos a la consulta popular, o muy pronto vendrá otro octubre del 19 y otro junio del 22. No hay otro camino. ¿Y cómo seguir juntando organizaciones que permitan fortalecer una idea de una consulta popular? Ha habido iniciativas, y puedo citar que estaba en construcción la Corporación Participación Ciudadana, Voces por la Democracia, es decir, ¿cómo juntar esas reformas? La reforma electoral también es fundamental. Justamente esos sectores son los que forman parte de este gran caudal, de este gran río esperanzador. Ayer me escribió Enrique Ayala, he hablado con mucha gente. Yo vengo de Cuenca y los cuencanos prácticamente por unanimidad el grito es consulta popular. Es decir, esto va a aprender. ¿Consulta popular este año antes de las elecciones seccionales de febrero 2023? Consulta popular ahora. Ahora, claro, un mecanismo es conseguir firmas, lo cual demoraría como iniciativa ciudadana, y lo otro, la decisión que tiene constitucionalmente el Ejecutivo para convocarlo. Lo importante será convencer para que se convoque. Únicamente habría que definir los grandes temas, los temas acuciantes que tienen los ecuatorianos, Fernando. El presidente ya tiene un banco de preguntas, han avanzado en su trabajo. Conozco que el constitucionalista Hernán Pérez Luz y otros han apoyado en darle la forma a estas preguntas. Es decir, todo depende del presidente Guillermo Lasso. Ahora, ¿cómo lograr que esta consulta popular tenga asidero? Esto es decisión política, y no corra la suerte penosamente del Comité por la Reinstitucionalización, en donde estuvo precisamente reconocidos hombres públicos, el jurista Hernán Pérez Luz, Pablo Dávila, que terminó malográndose en la anterior asamblea. ¿Cómo lograr que esta decisión política se la adopte y mientras más pronto mejor? Porque para esa fecha Ecuador no había vivido las urgencias, los temores, los dolores, los peligros que acabamos de pasar. Si un gobernante no entiende, si un ecuatoriano no entiende que acabamos de salir, ¿sí?, de una intentona golpista, si no entendemos que hay sectores que están dispuestos a todo, como acciones de sabotaje y terrorismo, como envenenar el agua en Ambato, como atacar con escopetas a los militares, como formar una guerrilla urbana, como incendiar cuarteles policiales. Si no estamos conscientes de que el Ecuador puede
madurar, a convertirse en una sociedad como México, reitero, donde el presidente de la República suspende su caravana, baja de su vehículo a abrazar a la madre del mayor narcotraficante y criminal de este continente. Si no somos conscientes de eso, pues entonces dejemos que pasen las cosas. ¿Y cómo podría evitarse eso que ha repetido Fernando Villavicencio, que se repita octubre de 2019, junio 2022? ¿Cómo podría evitarse? Con una nueva asamblea, con un nuevo parlamento, con un parlamento de verdad, no con una asamblea de conspiradores, no con legisladores que se van a bañar y a darse chapuzones con prófugos de la justicia, no con movimientos políticos que responden a agendas de prófugos. Eso se construye con un parlamento serio, con un senado de alto nivel y de respetabilidad en este país. Es lo que queremos alcanzar. ¿No hay otra alternativa? Caso contrario, ¿seguiremos viendo esta impresentable Asamblea Nacional? Y no podremos salir a la calle con nuestros hijos un sábado, un domingo, sin el temor y el miedo a que un sicario te pegue un tiro en la cabeza. Este país no puede estar de rodillas ante los criminales, narcotraficantes y bandoleros que se han robado esta patria. Por favor, es hora de que entendamos eso. ¿Y están conectados estas organizaciones delincuenciales con actores políticos plenamente identificados en el Ecuador? Pero claro, yo no tomé la foto de la piscina de Miami, pero ahí está la foto, es clarísimo. Y otras evidencias, por cierto. Por supuesto. Por tanto, ¿qué espera Fernando Villavicencio para que esto pudiera darse con una decisión política al más alto nivel, en este caso del Ejecutivo? Espero la sensibilidad del presidente, nada más, porque yo he hablado ayer con varios ministros y ellos están en esta orilla, en la orilla de la democracia, de la libertad, de la paz social. Eso me han dicho, no tengo por qué dudarlo. Todo depende este rato del presidente. Y sé que el presidente, porque eso me lo dijo hace 5 meses, vamos a la consulta popular. ¿Y cómo evitar que se malogre, si se llegara a una consulta, por el deterioro de la imagen del Ejecutivo? Las preguntas son muy potentes, abrazan las grandes causas del país. Por eso reitero, y lo he dicho a varios amigos que piensan que tienen este temor de que la debilidad del gobierno, la baja popularidad del presidente puedan incidir. El presidente lo que tiene que hacer es convocar a la consulta. La campaña y la iniciativa está en manos de los ciudadanos, de los gremios, de los empresarios, de los trabajadores. Estoy comentando los sectores, de los ambientalistas, porque vamos a poner, también hay una pregunta que yo he planteado, la defensa del agua, de los ríos amazónicos, impidiendo la minería a cielo abierto en los ríos, para que no pase lo que está pasando en la provincia del Napo o en el río Nangaritza, y que no pase lo que intentaron y siguen intentando que suceda en la provincia de Azuay, explotando minería a cielo abierto en áreas de recarga hídrica, en el Cajas, por ejemplo. Es decir, no solo estamos hablando de preguntas orientadas a la reforma política del Estado, sino también a estas iniciativas ciudadanas de defensa de los derechos de la naturaleza y del agua en particular. Habrá temas que tendrán que remitirse, por lo que eso señala la Constitución, a una asamblea constituyente. Ya Colombia tuvo, el caso de la extradición, Colombia tuvo su asamblea en el año 1991. Esos temas quedarían para otra instancia, no así los temas urgentes que ha señalado Fernando Villavicencio. Claro, siempre habrán temas urgentes y otros que deberán, ya luego de la consulta incluso, ordenarse, organizarse para su efectividad en el propio Congreso. Pero vamos ahora a la consulta, que es un poco abrir este gran paraguas para debatir y abrir la puerta a la reforma política. Caso contrario, no hay viabilidad. Sería un Estado fallido si es que no se da paso a estas reformas necesarias y urgentes en el ámbito político. Claro, se habrá contaminado todo el sistema sanguíneo del Estado y no habrá posibilidad. Las mafias habrán copado el Estado ecuatoriano. Ahora,
Estas mafias están enquistadas y no pueden ser removidas. Yo conozco intentos del gobierno del presidente Lasso por remover a estas estructuras que se enquistaron como sanguijuelas desde la época del pasado, y son las que se resisten al interior del gobierno nacional. Por eso hay que descorreizar, sacar a todas estas estructuras que tomaron el poder desde hace 15 años aproximadamente. Por eso decía, si no hay esos cambios, ¿no hay viabilidad en el país? No, yo no veo ninguna otra posibilidad. No Bien. con estas mesitas de diálogo que se plantean en la asamblea. Así no va a cambiar el país. Y mientras tanto, esta asamblea seguirá haciendo lo que quiere. Pero claro, yo tendré que ponerme audífonos para no escuchar los discursos, que es peor que el reggaetón. Bien, muchas gracias al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, muy amable. Estaremos pendientes de estas iniciativas, Fernando. A usted, Miguel, un abrazo a todos. Muy amable. 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto luego un diálogo con el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, temas de interés en lo económico, reuniones con multilaterales, las mesas técnicas y otras vinculadas con la caja fiscal. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV más vendido se renueva completamente y llega al nivel Pro.